Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario, viernes de la 31ª del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Filipenses. Ya nos estamos acercando hacia el final de esta bella carta que Pablo escribe a una comunidad que parece tener un cariño muy especial para con ellos, quizás porque fue junto con Timoteo, pues los fundadores de esta comunidad en su segunda jornada misionera. Y la lectura es de la carta a los Filipos, capítulo 3, versículos 17 al capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes, porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del Rey del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 121 y el responsorio es: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo.
El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y Pablo aquí nuevamente se está dirigiendo a un tema que ya ha salido antes y es muy probable que esté enfocando en la problemática de los misioneros judaizantes. Estos eran misioneros judíos cristianos que estaban enseñando algo contradictorio a la enseñanza de Pablo, en particular en torno a la ley mosaica. Estos misioneros judaizantes que parece que iban recorriendo los pasos detrás de Pablo para crear confusión y exigir que los paganos que se convertían al cristianismo, pues que tenían que someterse a la ley mosaica, lo cual implicaba que los hombres tenían que ser circuncidados y después aplicarse o someterse a la ley mosaica como parte de la experiencia cristiana, lo cual Pablo rechaza rotundamente. Y dice la primera lectura: hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Así que en la comunidad Pablo reconoce que sí hay algunos que no se han dejado confundir, no se han dejado engañar por estos judaizantes, misioneros judíos cristianos que están contradiciendo la enseñanza de Pablo, particularmente en torno al cumplimiento de la ley mosaica que Pablo rechaza, pero que quizás estos judaizantes están promoviendo. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, así que Pablo está suplicando, ¿no?, de que no se dejen engañar por estos otros misioneros que no son mandados por los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén, donde están los líderes, lo cual implica que ahí en Jerusalén residen los apóstoles, aquellos que vivieron con Jesucristo, aquellos que fueron testigos de la resurrección y que ahora forman parte, pues, de la autoridad de la iglesia cristiana. Y estos judaizantes, pues, no representan a este liderazgo cristiano en Jerusalén, sino que se han automandados y se han puesto como misioneros del Evangelio de Cristo, que está en contradicción a lo que Pablo les ha enseñado a ellos. Dice: porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, ahora se lo suplico, se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y esto es muy probable que haga referencia a estos misioneros judaizantes que rechazan la cruz y prefieren la imposición de la ley mosaica como instrumento para la salvación. Pero Pablo dice, si aceptan la ley mosaica, entonces están rechazando todo lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, que la salvación es una gracia de Dios, es un don de Dios, no es algo que uno gana con méritos o por sus obras o por sus esfuerzos, porque entonces hacemos nulo todo lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo si es que se aplican la ley mosaica como instrumento de salvación. Dice: esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Y aquí también es muy probable que Pablo haga referencia a todas esas cuestiones de la tradición judía y que también están cimentadas en la ley mosaica, de la purificación de alimentos y de cumplir la ley mosaica de abstenerse de ciertos alimentos, por ejemplo, la carne de puerco o mariscos
que en la ley judía aún hoy en día no son aceptados porque son vistos como impuros. Entonces, el someterse a la ley judía, entonces, hace de estas prohibiciones judías, pues, de que tengan que ser aplicadas y sometidas a los no judíos que se hacen parte de la comunidad cristiana. Y Pablo dice, todo esto tiene que ver solamente con el estómago y no tiene nada que ver con la fe en Cristo. Este es un problema que también Jesús también enfrentó cuando dice que lo que hace impuro a la persona no es lo que entra al estómago, sino lo que sale de la boca y del corazón, ¿no? Pues aquí igualmente Pablo está hablando acerca de los judaizantes que quieren imponer las normas dietéticas de purificación y de la ley mosaica a los paganos o no judíos que son recibidos en la comunidad cristiana. Esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. ¿Y a qué hace referencia esto de que se enorgullecen? Pues aquí hace referencia muy probable a la circuncisión, de que los judíos se orgullecían por ser parte del pueblo escogido, lo cual el símbolo de esa identidad del pueblo escogido era, para los hombres particularmente, es la circuncisión. Pero Pablo ya ve la circuncisión como algo que no tiene significado para la salvación, porque no es la circuncisión lo que nos salva, es la fe en Cristo. Y esto Pablo lo tiene bien definido. Así que no es la circuncisión, sino solo que piensan en cosas de la tierra, dice Pablo. Así que aquí en estos primeros versos de esta primera lectura, Pablo está regresando otra vez a todas estas ideas y enseñanzas de estos misioneros judaizantes que están contradiciendo todo lo que Pablo les ha enseñado a los hermanos de Filipos. Y continúa Pablo diciendo, ahora habla de lo que Pablo les ha enseñado y lo que está reafirmando. Dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Aquí está hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo, donde llevará todo ya a su fin cuando Dios le dé todo el poder y la gloria sobre su reino. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso. Aquí hay que afirmar de que Pablo no está rechazando el cuerpo, nuestro cuerpo, no está rechazando nuestra fisicalidad. Simplemente hay que tener en cuenta de que cuando Pablo habla del cuerpo, de nuestro físico, está hablando de todo aquello que se opone a el plan de salvación de Dios. Son temas que también los tenemos en el Evangelio de Juan cuando habla de lo espiritual y de la tierra, de la luz y de la oscuridad, de la carne y del espíritu. Pues igualmente Pablo aquí está hablando en esta misma esfera simbólica de que rechaza todo aquello que se opone a la salvación, por ejemplo, a los instintos físicos que lo lleven a crear adicciones que lo alejen tanto de Dios como del prójimo, ¿no? Y continúa Pablo diciendo, hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos. Aquí manifiesta el cariño especial que Pablo tiene por esta comunidad de Filipos. Dice que son mi alegría y mi corona. Manténganse fieles al Señor, ¿no? Así que Pablo nuevamente quiere reforzar lo que ya les había enseñado. Ahora, esto mismo también hoy en día podemos verlos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, cuando vemos a gente que se aferra a ciertas prácticas externas y reducen la religión, reducen
la intimidad y confianza con Dios simplemente a comportamientos externos o a devociones externas que no cambian ni transforman nada nuestra relación ni con Dios ni con el prójimo, ¿no? Si todas nuestras prácticas religiosas, devociones particulares o personales que uno pueda tener, si no nos ayuda a tener una relación de intimidad y confianza con Dios que después nos acerque en la hermandad con el prójimo, entonces aquí algo falla radicalmente, ¿no? Y tristemente, aún en nuestras comunidades vemos a gente que ha reducido la religión simplemente a prácticas externas, pero que no cambian, no transforman a la persona desde dentro, ¿no? Y es el mismo problema que Pablo tenía con estos judaizantes que estaban insistiendo en que los paganos que se convertían al cristianismo tenían que someterse a la ley mosaica y por ley mosaica pues ahí entraba la circuncisión y después el de someterse a las 600 y pico leyes que eran partes y aún son partes de la tradición judía. Y Pablo dice, no, si se someten a la ley mosaica, pues entonces están rechazando totalmente la victoria que Dios ha ganado para nosotros en Jesucristo, que es por la pura gracia de Dios, ¿no? Y el crecimiento nuestro, pues, se lleva a cabo en la manera de que nosotros nos dispongamos a que el Espíritu de Dios, a que la gracia de Dios siga dándonos tanto su capacidad y también la gracia para que nuestras vidas sigan creciendo a imagen de Cristo y sigamos produciendo los frutos del reino. Y todo esto es iniciativa de Dios, y todo esto es gracia de Dios, y todo esto es parte de lo que Dios desea para nosotros. O sea, que Dios no nos exige algo que Dios mismo no nos da para que lo que Él nos exija sea realidad. O sea, de que Dios no espera que produzcamos los frutos del reino simplemente por nuestras capacidades, ¿no? Porque la vida a la cual somos llamados en Jesucristo no puede ser posible simplemente por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, porque si fuera así, entonces yo no tuviera ninguna necesidad de Dios y yo lo puedo hacer por mí mismo, por mis esfuerzos y por mis actos, ¿no? Es Dios quien por su propia iniciativa, por su propio espíritu, no simplemente nos sana, nos salva, nos reconcilia y también después nos da el espíritu, la gracia necesaria para llegar a ser lo que Él quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Pues muy bien, hermanos, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Nos hemos saltado del Evangelio de ayer, la bella parábola del hijo pródigo. Ya esta parábola se leerá en otra parte del circuito de lecturas, creo que en el año tercero. Pero aquí Lucas hace un cambio un poco pues drástico, porque en las tres últimas parábolas nos habla del amor, la misericordia y de la alegría, del arrepentimiento de una persona, de la alegría que se vive en el cielo cuando hay arrepentimiento, porque Dios viene a salvar lo que estaba perdido, viene a reconciliar lo que estaba alejado, ¿no? Y aquí ahora pues nos regresa al tema de que tenemos que trabajar, y por trabajar entendemos de que tenemos que poner de nuestra parte para identificarnos con la voluntad de Dios, de que nuestra respuesta es parte de identificarnos y de vivir desde la postura de que ahora somos ciudadanos del reino, hijos e hijas amados de Dios. A esto se refiere por trabajar, o sea, ser lo que Dios dice que somos, porque es nuestra nueva naturaleza como hijos e hijas amados de Dios. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador
el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. La primera pregunta que resalta aquí es, ¿quién lo acusaría? ¿Empleados que trabajaban junto con este administrador? ¿O quizás los deudores del hombre rico que lo tenía él como administrador? La cosa es que alguien acusó al hombre rico de que su administrador estaba abusando de su posición. Y ahora viene el hombre rico para pedirle cuentas a su administrador y le dice, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Así que viene el señor, el hombre rico, y le pide cuentas al administrador para que le entregue los datos, los documentos de su administración. Y parece que hay un periodo de entremés entre la orden de que le dé los documentos, de que le dé los datos de su administración y el tiempo en cuando este administrador será despedido. Y es en ese entremés cuando el dueño le exige que dé cuentas y cuando finalmente es despedido, cuando este administrador pues trama lo siguiente para que sea recibido cuando el dueño o el hombre rico lo despida. Y ahora aquí viene la contemplación interna de este mal administrador al saber que ha sido descubierto, al saber de que el dueño, el hombre rico, pues lo va a despedir y qué es lo que va a hacer, porque no sabe hacer otra cosa. Dice, entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Así que se da cuenta de sus limitaciones. No está hecho para el trabajo físico. Es un administrador, quizás de manos muy blandas. Como alguna vez me dijeron a mí en el seminario, un joven que trabajaba un trabajo físico y él tenía las manos ásperas, muy duras por el tipo de trabajo que hacía, ¿no? Y me vio a mí que estaba de seminarista y se me queda viendo y me dice, oye, tú tienes manos de secretaria. Pues así, ese administrador, ¿no? Tenía manos de secretarias porque no sabía trabajar la tierra. Y se pone a pensar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Dice, voy a hacer ahora que me quiten el trabajo. No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Así que trama la situación para crear favores de aquellos que son deudores de su amo. Pongan atención de que aquí este mal administrador no utiliza el dinero, sino la deuda del favor, lo cual su amo no tiene control sobre ello. Porque si este mal administrador forzara a que los deudores pagaran más, entonces su amo sí tuviera poder sobre lo que este mal administrador estaba sobrecargando. Pero aquí la astucia de este mal administrador es de que ahora está creando una situación de deuda de favor, lo cual solamente él puede controlar con aquellos que están en deuda con su amo. Entonces fue llamando el mal administrador uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. 100 barriles es una cantidad enorme, lo equivalente a unos 450 árboles de fruto.
lo cual significa bastante. Y el hecho de que el administrador le dice que escriba, que el deudor escriba el recibo, pues era la práctica para prevenir de que el mal administrador simplemente creara un recibo falso, ¿no? Así que si el deudor escribía el nuevo recibo con su puño y letra, pues esto le daba autenticidad a lo que estaba haciendo. Después llama a otro y le pregunta cuánto le debe, y le dice que que le debe a su amo 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: tómalo tu recibo y haz otro por 80. También es una cantidad enorme de trigo. Ahora, algunos expertos dicen que lo que este mal administrador estaba haciendo es prácticamente le estaba quitando a esta deuda la comisión que él quizás había puesto por encima de la deuda a su amo. Y con esto, pues, su amo aún iba a recibir lo que los deudores le debían a su amo, menos la comisión de él. Así que este mal administrador simplemente estaba utilizando quizás su excesiva comisión para crear favor con los deudores de su amo. Y esta es la astucia que el amo, pues, a primeras parece apremiar a este mal administrador. Así que a primeras la reacción del amo parece aplaudir esta acción de su mal administrador, pero en realidad no lo está aplaudiendo cuando dice: el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y aquí es lo que Jesús dice en esta parábola. Está hablando como con ironía de que la gente de este mundo hacen sus negocios para buscar su propio beneficio. Pero los hijos de la luz, los hijos del evangelio, los hijos del reino no tienen necesidad de actuar de esta forma deshonesta para adquirir lo suyo, porque cuando vivimos de la verdad, de la honestidad y la transparencia, es Dios quien provee a sus hijos e hijas, a los ciudadanos de su reino, lo que necesitan. Así que estas palabras de Jesús, en la parte última de esta parábola, Jesús no está aplaudiendo y recomendando estas acciones del mal administrador. Yo creo que está hablando más como ironía, diciendo: sí, los hombres de este tiempo, los hombres hacen negocios para buscar sus propios intereses, para buscar su propio acomodo, como este mal administrador, pero no es necesario. Los hijos de la luz, los hijos del evangelio, los hijos de Dios, actuando con la verdad, con la justicia, con la honestidad y la integridad, no tienen por qué andar queriendo buscar o crear situaciones de acomodo, porque es Dios quien proveerá, es Dios quien hará posible lo que uno necesite, porque esa es la idea fundamental de que aquel que nos llama, Dios, es quien provee lo que uno necesita. Y esto es lo que Jesús nos modela en su propia vida, y es como también nosotros somos llamados a vivir. De que aquel que nos llama también proveerá lo que uno necesita para no solamente responder al llamado, sino también para las necesidades básicas, ¿no? Cuando Jesús manda a sus primeros discípulos en su primera jornada misionera, les dice que no lleven nada, de provisional, porque el trabajador merece su salario, lo cual significa de que la generosidad de la gente a quien Dios los manda les proveerá lo que necesiten, ¿no? Esto es algo también, por ejemplo, que veíamos mucho en Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que prácticamente vivía de la providencia de Dios. Y esto es un testimonio bellísimo que Teresa de Calcuta nos dejó, de que
confiada de que si es Dios que me ha llamado, si es Jesús que me ha llamado a trabajar con los más pobres, con los más despreciados del mundo, pues si es Él que me ha mandado, entonces Él proveerá lo que necesitamos para que esta obra de Jesús, de esta obra de Dios, se lleve a cabo. Y esa era la forma en que ella vivía y trabajaba junto con sus hermanas al recibir a los pobres más pobres de Calcuta, ¿no? Así, y es prácticamente lo mismo que aquí Jesús nos quiere decir en esta parábola, ¿no? Aquel que te llama es quien te proveerá lo que tú necesites para rendir el trabajo y también lo que necesites para tu vivir. Dios no nos promete riquezas, pero sí nos promete de que lo necesario, lo fundamental, estará ahí para aquellos que trabajen con honestidad, con integridad en el reino de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues bello evangelio de hoy que nos recuerda la honestidad, la integridad de llevar a cabo el llamado que Dios nos hace en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.